Bueno, a ver, nos pareció muy interesante esto porque cuando hablamos de sostenibilidad, es verdad que hoy nos estamos moviendo en un mundo de grandes flotas, ¿vale? Pero la dinámica del mercado no es solo esta. La realidad del mercado no es solo esta. Tus compradores no solo son grandes flotas. El mantenimiento de los vehículos estamos viendo que influye mucho. Estábamos abarcando el mundo de la sostenibilidad. Lo que pasa es que a la hora de ir haciendo la encuesta nos empezamos a dar cuenta que aparecían muchas otras cosas, ¿vale? Y muy diferenciadas por el tipo de mantenimiento que se hacía a los vehículos. Los que queráis os pasamos el estudio porque es muy interesante. Pero es verdad que va alineado con lo que decíamos antes. Llegaremos a la electrificación. Cuando lleguemos habrá que dar los pasos intermedios ahora y habrá que empezar por el principio, que es lo que tenemos, que lo mantengamos mejor, que contamine menos. Es que es un camino y no nos podíamos dejar el primer paso, que era mantener bien lo que tenemos, y esa era la intención. Si os parece, por favor, venir conmigo, por favor. Raúl, sí, vente. No intentes escaparte, no has acabado. Esto es como cuando vas a la mesa de la radio y además así me concedo un privilegio que no tengo en el resto de las mesas, que es que voy a estar de pie por fin. No, tú te vas a sentar y yo soy el que va a estar de pie, que ya tengo ganas de presentar una de pie que es como me gusta. Me voy a poner aquí, sí, y así cambio de ojo y el cuello ya me descansa un poco. Déjalo, no me va a llamar nadie. Espero. Gracias, Marcos. Bueno, voy a presentar a mis próximos invitados. Es Marcos Basate, presidente de la Fundación Corel y de ASTIC. Un hombre que además de presidente de muchas cosas, sí, Marcos, es lo que tiene. Tiene una pequeña flota de vehículos, ¿verdad? Una empresa con una pequeña flota de vehículos, más o menos. Unos 350. 350. Vale. Es pequeña. A lo mejor sabe de qué hablamos. Tengo conmigo a Paula Bouza. Quiero dar las gracias por estar aquí. A mis amigos de ALSA, la directora de mejoras de servicios de ALSA. Muy importante porque yo hacía la broma de que siempre oigo lo del cliente, ¿sí? Como el centro del tal, pero ahora nos tienes que demostrar que lo hacemos. Y a Igor Begiristain, lo he dicho bien, ¿no? Begiristain. Bueno, casi. Ahí está. Director ejecutivo de Lodisna Transport y Logistics, porque hemos querido traer una flota que esté en relación a todo eso que venimos toda la mañana hablando. Y eres un ejemplo, con lo cual te hemos tenido que traer. Sí. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Voy a empezar por ellos, luego te incluyo, ¿vale? Pero como ya te conocen, no te voy a presentar. ¿Cómo es el día a día de vosotros? Y Marcos, ahora háblame como empresario, no como representante de... ¿Con respecto a qué? ¿Cuáles son los retos operacionales que os encontráis? Porque aquí estamos diciendo que vamos a cambiar mucho las operaciones, que tenemos que transformarnos, que tenemos que no sé qué. Vale, vamos a empezar por el principio. Que se nos va la jornada sin que la analicemos desde el principio. Por eso estamos haciendo una vuelta al principio, desde el mantenimiento hasta los retos del día a día. ¿Cuáles son tus retos operacionales? Déjame primero decir que es un orgullo volver a la casa. Además, por raíces familiares de mi padre, pues ALSA para nosotros es algo especial, o sea que hace muchos años. Y bueno, pues además los que tengo a mi izquierda tengo que saber un poco lo que digo, porque también son socios de nuestra asociación. Por la cuenta que te trae, por eso te he dicho que no hables como presidente, para entonces que no te metas en líos. Tengo que tener un poquito de cuidado. Creo que es la quinta o sexta jornada como esta a la que voy los últimos meses y en alguna he levantado ampollas por lo que digo. Te agradezco mucho la pregunta. Porque, sabes que estoy encantado de que lo digas aquí también. Te agradezco la pregunta porque si es en relación a lo que aquí nos mueve, que es hacia nuevos combustibles, descarbonización, pues para nosotros, yo me dedico a una empresa que evidentemente hago transporte internacional de mercancías por carretera y reiterando que es la quinta o sexta jornada a la que asisto, siempre me gusta dar un toque de realismo sobre lo que vivimos hoy. Y nosotros lo que vivimos es que hay un marketing generalizado sobre la descarbonización, pero cuando vamos a la realidad es que en nuestra aplicación del transporte internacional hoy es imposible
descarbonizarnos si no es por unos medios de ajustar más los consumos de combustibles, de ser más eficientes con neumáticos, de formar a nuestros conductores en conducción económica. Pero todo este marketing que se está montando ahora mismo, pues quiero decir una frase que últimamente acuño, que descarbonizar no solamente es electrificar, es una parte, pero que nosotros en el transporte de larga distancia no nos ha llegado. Y no nos ha llegado por varias cosas que a lo largo de la mañana se han dicho, pero por una fundamental. Nuestro país en este momento no está preparado para afrontar un cambio hacia la descarbonización vía electrificación en los camiones. Pongo un ejemplo real. Yo tengo una base en Zaragoza en la cual hemos llamado y hemos dicho, oye, queremos montar 2 cargadores para cargar los camiones. Entonces, directamente, dígame usted la dirección. Pues mire, no. Porque la red del polígono es tan antigua que no sustenta no tiene capacidad esa infraestructura que usted necesita para poner 2 cargadores. Imagínate si es una base en la cual tenemos 110 camiones, por la cual en algún punto del día tenemos un lavadero de cisternas, con lo cual pues en algún punto del día podríamos dar carga a terceras empresas. Pues a lo mejor pasan 150 camiones, pues es algo inviable. Entonces nosotros con lo que topamos en su día con que teníamos camiones de gas. Y nos sucedió que un día llegamos a Eslovenia y estuvimos en una gasinera 2 días esperando porque no había gas para repostar el camión. Entonces, cuando eso se lo decimos a nuestros clientes, nosotros no transportamos nada perecedero ni nada de eso, pero transportamos algo muy sensible que es materia prima para una fábrica. Entonces, si la materia prima de la fábrica no llega, pues la fábrica se para. Y si se para, pues este señor que está aquí, pues me suena el teléfono de alguien muy por arriba y se acuerda un poco de mis difuntos y me dice que lo solucione. Entonces, evidentemente es un reto, evidentemente estamos por descarbonizarnos, pero evidentemente hay muchas cosas antes que hacer que, y permítame la expresión, que vender una moto generalista de que todo electrificándose es la solución. Pues en primer lugar, gracias por la invitación, Chimo, y gracias a ALSA por acogernos aquí. Yo vengo de ver la logística del transporte desde el otro lado de la barrera, porque he estado trabajando y vinculado al sector de la automoción muchos años, pero hace 3 años que me propusieron transicionar una compañía de logística y transporte a lo que hoy somos, ¿no? En el 2021, que es cuando yo me incorporé, Logisna era una compañía que hacía transporte internacional por carretera en una modalidad de doble conductor y carga completa con 130 camiones. Hoy, 3 años después, pues podemos decir que somos una compañía que tiene 500 camiones. Hemos abierto el vertical de operador logístico, donde tenemos ya varios cientos de miles de metros de almacenamiento, parkings de camiones, depots, etcétera. Otro vertical que es la distribución de última milla, bajo la premisa de la sostenibilidad, y el forwarding, ¿no? Para aquello que no podemos hacer con medios propios, ¿no? Por tanto, hemos crecido mucho, pero siempre con la premisa de ser un poquito más grandes para abordar proyectos de otro tamaño que siendo más pequeños no podíamos, ¿no? Y ahí están también los proyectos de sostenibilidad, ¿no? Hemos querido transicionar la compañía a una gestión más digital, más innovadora, más industrial, pero también con el foco muy puesto en materia de sostenibilidad. Entonces, con todo esto que hemos venido haciendo en los últimos años, pues el día a día operacional pues es complejo, ¿no? Porque tenemos que gestionar pues los requerimientos específicos de nuestros clientes, los del cumplimiento legal, los normativos y los propios que por convicción, por ejemplo, en materia de sostenibilidad nos estamos poniendo, ¿no? Porque creemos firmemente en esta transición, en son de oportunidad, de diferenciación, de ventaja competitiva y que por convicción y por hacer y devolver a la sociedad lo que tanto nos da, pues creemos que debemos ser parte de la solución de las emisiones, ¿no? Como sector. Pero es casi convencimiento propio. Sí, sí, ahí, sí, no, la verdad que sí. Al final, oye, bueno, ahora si queréis profundizaremos a lo largo, pero os podemos poner ejemplos. ¿Cuál es el reto de vuestras operaciones? A ver, en nuestro caso, bueno, lo comentábamos ya antes, ¿no? Algunos datos. Nosotros movemos al año 600 millones de viajeros, que de media al día es 1.600.000, en algunos picos muchísimo más, ¿no? Entonces, el reto es mover muchísimos viajeros, muchas veces en muy poco tiempo y
y manteniendo una calidad de servicio y una experiencia de viaje muy buena, ¿no? Se nos conoce por el autobús, ¿no? De hecho, todo el mundo vincula al autobús, y tenemos transporte público de larga distancia, regional, urbano, discrecional, escolares, toda la gama de transporte público en autobús. Pero tenemos también otros negocios vinculados con la movilidad. De hecho, con el cambio de marca ya nos hemos llamado operador de movilidad y tenemos pues desde VTCs, bicicletas y en los últimos años hemos crecido muchísimo en el ámbito de las ambulancias también. Entonces, la diversificación... Hasta tren, tenemos trenes también, entonces la diversificación del negocio ahora mismo es muy compleja. Y por otro lado, el tipo de cliente que tenemos también es muy diferente, ¿no? Desde el cliente final, que es al final el que se sube en el autobús, nosotros no llevamos paquetes, llevamos personas, ¿no? de un sitio a otro, que se queja, que tiene unas necesidades que hay que atender. Y por otro lado tenemos el cliente con el que trabajamos, que es el cliente de administración o grandes corporaciones, empresas, escuelas, o sea, el cliente más corporativo, ¿no? Entonces, hay que entender las necesidades de ambos clientes. Y alinearlas. Y con la parte de la transición ecológica, pues por supuesto, totalmente comprometidos. Yo creo que luego vamos a hablar más en profundidad, pero hay que alinear todo eso pues con las necesidades que tienen los clientes y las propias administraciones y los retos que nos estamos poniendo todos. Y como transporte público, desde luego, creemos que somos una parte fundamental para esa transición ecológica. Ahora voy a pedirle un ejercicio a Raúl, complicadito, porque tanto Raúl como yo hay veces porque la gente se equivoca con nosotros, amigos, pero que nos ponen de juez y parte, es decir, hay veces que estamos presentando y hay veces que estamos opinando. Y ahora le voy a pedir que opine. Te voy a lanzar una pregunta, no me hagas de entrevistador que nos conocemos, ¿vale? Ni de presentador, y es la misma que les voy a lanzar a todos, pero quiero que abras tú el fuego desde el otro punto, porque ahí nos ponían deberes de comunicación. Pero es que yo a Álvaro no le he querido recoger el testigo, pero ya lo ha dicho esta mañana en la apertura, que es que necesitábamos comunicar más y mejor. Me han dado ganas de decirle, Álvaro, estamos a disposición del Ministerio cuando quieras nos contratas. Pero bueno, esto, que no era el momento, ha salido luego otra vez, entonces recogemos el testigo y he metido al comunicador para que también conteste. ¿Cuál es la pregunta? Vale. ¿Es compatible, tú crees que es compatible mantener rentabilidad empresarial al ritmo que estamos poniendo al menos negro sobre blanco la transición ecológica? Así ganáis tiempo para pensarlo. Aunque a Marcos ya sé lo que me va a contestar. Voy a ser muy sintético, pero antes decir que yo creo que en general no tenemos un problema de comunicación. En general, esta sociedad lo que tiene es un problema de escucha. Hay demasiada gente diciendo cosas y hay demasiada poca gente escuchando. Como has mencionado la cuestión de las autoridades, como has mencionado la cuestión igual el problema no es tanto de comunicación como de escucha, y esto me sirve para responder muy sucintamente a lo que has planteado. Al final, la sostenibilidad, ¿sabéis cuándo se definió el concepto de sostenibilidad, de desarrollo sostenible? En el año 87. Hablamos mucho de esto, pero en el año 87 en el ámbito de Naciones Unidas. Y ahora parece que por el cambio climático, científicamente, efectivamente, hay unas razones que aconsejan que vayamos por ahí, pero claro, hemos pasado de intentar generar un desarrollo sostenible que garantice que va a haber planeta para nuestros hijos y descendientes, ahora a que haya una sostenibilidad ya hoy y ahora, a las 2 de la tarde que deben ser ahora mismo, a las 2:30, sin perjuicio de que eso signifique que nos estemos suicidando todos económicamente o socialmente. ¿Sería posible hacer una transición hacia esa sostenibilidad de manera ordenada, lo que nos podamos permitir? Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en el objetivo final, pero ¿quién no está a favor? Lo decía en mi presentación, de la paz mundial. La cuestión es qué coste social, industrial, económico puede tener para las sociedades europeas. Sabemos que hay caminos para hacerlo y a mí me consta, y ya voy a hacer el turno de palabra a mis compañeros de mesa, que el compromiso de todos es inequívoco. La cuestión es, con mi realidad empresarial, en qué medida me puedo ir orientando a satisfacerlo. Y pongo un ejemplo claro, un poco más del ámbito que yo conozco, de la postventa de automoción, donde las empresas en general son más pequeñas que las que representan los empresarios de esta mesa. Y claro, con esto de la nueva movilidad sostenible,
transporte, tienen que invertir en mogollón de cosas, además de hacer su transformación digital, que es un poco transversal a todo. Tienen que invertir en vehículos conectados, en vehículos cada vez más autónomos, en vehículos cada vez más electrificados. Empresas que tienen la capacidad justa, porque esto no lo hemos dicho, y no sé si en el ámbito del transporte ocurre igual que en el ámbito de la postventa, donde hay años que hay más actividad, se factura más, pero no se gana más dinero. Y para que uno pueda invertir a futuro... No, claro, eso es el día a día de que cualquiera de las empresas. pero hablando de sostenibilidad, esto es importante. Necesitamos ser sostenibles hoy y ahora para que el empresario tenga un retorno adecuado a su esfuerzo y para que además le quede algo para invertir en el futuro, que es sostenibilidad. Y sería un poco mi respuesta. Vale, ¿veis cómo ha hecho de periodista? Bueno, Marcos, ¿es compatible la rentabilidad con el cambio? Ahora mismo no. O sea, para nosotros ahora mismo no. Antes me guardaba una serie de cosas que cuando ves el horizonte de la Agenda 2030, cuando ves pues ese marketing que decía antes, pues en Europa la antigüedad media de los camiones ha pasado de 12 a 14 años. Pues es muy fácil, fomenten ustedes que haya renovación de vehículos hacia unos vehículos que sí puede comprar la gente y que tienen unas características medioambientales muy superiores a un camión que tiene 14 años y que ahorran consumo, emisiones y que pueden ser una alternativa para esa transición hasta que realmente lo que tenga que venir sea eléctrico, hidrógeno, nitrógeno, ya no sé cuántas gases nobles vamos a poner encima de la mesa, pues sea algo factible y real. Pero ahora mismo nosotros no vemos, hay nichos de mercado, como puede ser en la última milla, como puede ser distancias 200, 250 kilómetros, pues que sí, evidentemente el autobús lo tiene mucho más fácil, pero nosotros ahora mismo esa rentabilidad no viene, no se ve. Paula, en esta pregunta de equilibrio, más fácil no lo tenemos, ¿eh? Yo te meto otra variable. ¿Lo valora el pasajero? ¿Lo valora el cliente la inversión que hacéis para conseguir el equilibrio de rentabilidad? Es muy buena pregunta. Cuando preguntamos, ¿no? Como decíamos antes, paz en el mundo, todo el mundo dice que sí, ¿no? Pero es verdad que al final hay otros atributos, otras características de transporte que valoran mucho más o que por lo menos hacen elegir al viajero, que hacen llegar mucho más o que hacen que los usuarios tomen una decisión u otra. En cuanto, bueno, por seguir un poco la rentabilidad, ¿no? Un poco en línea, ¿no? En nuestro caso yo creo que sí, pero con ayuda. O sea, no es rentable de por sí, ¿no? Nosotros sí que tenemos un compromiso claro con la transición ecológica. Hemos invertido mucho, hemos probado, ha habido compañeros anteriormente que han hablado ya de las tecnologías que tenemos actualmente. Tenemos ya más de 1.160 vehículos eco o cero en funcionamiento de todas las tecnologías, eléctricos, gas natural, comprimido licuado, hidrógeno, de todo, ¿no? Pero hay otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Comentaba Raúl, el mantenimiento para nosotros es fundamental, ¿no? Un programa de mantenimiento muy detallado, muy eficiente, ayuda a reducir varias cosas. Primero, desde luego, ayuda muchísimo con la seguridad del servicio, con no tener averías y sobre todo con la parte de la eficiencia energética, ¿no? También programas de conducción eficiente y telemetría que nos están ayudando muchísimo a reducir consumos. En la parte de incorporación de flota, pues tenemos dificultades en algunos ámbitos, ¿no? Nosotros en largo recorrido, o sea, clase 3, ahora mismo no hay ninguna opción. Inviable. Es inviable, no tenemos ninguna opción. Sí que estamos haciendo pruebas con HVO, sí que creemos que es una muy buena opción. En las pruebas que hemos hecho no se nota mayor consumo, el personal de conducción no nota nada, o sea, es como ir con diésel, la verdad que es... si no se lo dices, no sabe. No lo sabe y está funcionando muy bien. ¿Qué problema tenemos? Que es más caro y en ningún tipo en los contratos públicos, por ejemplo, en las licitaciones no se valora, no es algo que se tenga en cuenta. Normalmente se valora el cambio de tecnología, pero no combustibles pero renovables. Eso es un problema.
Sí. Están valorando Incentivando. lo que hacemos por transformarnos. Totalmente. Y luego en la transformación, que normalmente pues, nosotros no teniendo en cuenta qué es más caro todo, ¿no? Al final el vehículo es más caro, la inversión que hay que hacer en las infraestructuras es muchísimo más, necesitas más espacio, no es lo mismo el espacio que necesitas para un autobús diésel que para un autobús eléctrico con todo lo que tiene a su alrededor, ¿no? La infraestructura, el tiempo que necesitas, ¿no? El tiempo para hacer, para electrificar una instalación, a nosotros nos están dando plazos en algunos casos ya de 18 meses, que son larguísimos, ¿no? Y eso no es compatible con algunos plazos que marcan las administraciones, ni con la actividad, ¿no? Luego el coste de mantenimiento, aunque se está reduciendo, es mayor, las averías, sobre todo cuando empiezas con prototipos, son mayores también. Entonces, el cambio es difícil y es necesario que todos esos costes, ¿no? Todo ese incremento de costes se venga apoyado por políticas de la administración. Los pague ¿no? alguien. Claro, que haya, O que haya por lo ayudas. menos alguien te ayude a hacer ese esfuerzo. Sí, Es que no puedes estar solo en el camino. totalmente. Y nosotros, por ejemplo, por la parte de los contratos públicos, ¿no? Nosotros, pues al final son servicios públicos, son licitaciones, son concursos públicos en las que se puntúan una serie de cosas, ¿no? Que se puntúen y que se valoren y sobre todo que se tengan en cuenta los modelos económicos, ¿no? Hay veces que se tiene en cuenta, pues a lo mejor la diferencia del precio del coche, pero no todo lo demás que lleva asociado, ¿no? Joder, pues yo primero voy a contestar, no sé si me voy a meter en un huerto, pero digo, el momento yo creo que sí es, Si sí esto me mola. y si es ahora, ¿no? Porque luego decimos, antes de contestar a la pregunta, pero un poco me voy a meter en ese huerto, un poco porque dices, joder, hay 3 industrias en China, ¿no? Que contaminan más que todo el mundo, ¿no? El carbón, el papel, etcétera, y dices, pero joder, ¿con qué ética o con qué autoridad ética nos metemos con China si les hemos enseñado el camino, ¿no? Por un lado, ¿no? Por otro lado, cuánta pasta... ¿Cómo se nota que vienes de la industria del automóvil? ¿Cuánta pasta ha ganado Europa en China? ¿No? ¿Y cuánta tecnología les hemos enseñado a desarrollar? Yo creo que el problema no está ahí. Es que ahora estamos regulando y no estamos compitiendo en igualdad de condiciones porque nos excedemos en regulaciones y la apuesta no ha sido uniforme en toda la Unión Europea en relación a cómo evolucionar el modelo competitivo y productivo de la propia Unión. Y entonces ahora nos echamos las manos a la cabeza. Yo creo que por ahí un poco viene, ¿no? Y luego la solución es el informe Draghi, 800.000 millones de euros y a ver quién da el primer paso para empezar a invertir, porque ahí está la solución, pero nadie da... Pero tenemos el informe, ¿no? Encima de la mesa de momento, ahí está bueno, muy me he bien. metido en un huerto que igual no debería. No, has hecho muy bien en meterte. Pero luego en cuanto a la sostenibilidad, pues nosotros sí, o sea, suscribo plenamente tanto lo que han dicho Marcos como Paula, ¿no? Podemos poner nosotros muchos ejemplos. El año pasado suscribimos el mayor acuerdo a nivel europeo de una flota en el uso de biocombustibles. Luego nos han seguido otros. Estaba aquí antes Héctor también que lo comentaba, que fueron ellos fueron después. Pero lo que fue un proyecto de descarbonización usando HVO100, pues se ha convertido en que lo hemos ido escalando y, por ejemplo, pues ya casi en este segundo semestre del año, parte de lo que es el grupo, dentro del grupo, lo que es Lodisna, más de un 63% de los consumos se van a hacer con HVO100, ¿no? Esto nos ha permitido, pues en este semestre, descarbonizar o nos va a permitir más de 6.000 toneladas de CO2 sin hacer cambios tecnológicos, con un sistema auditado por un tercero que nos permite pues, medir la reducción de emisiones, acreditar y certificar esa reducción y certificar a nuestros clientes en su alcance 3 esa reducción, ¿no? Entonces, por tanto, creo que estamos dando esos pasos en materia de HVO100. Como decían antes también, no todas las tecnologías son para todos, hay que saber en qué las utilizas, ¿no? En larga y media distancia estamos usando HVO100. También hace año y algo invertimos en el primer camión eléctrico de nuestra flota, que actualmente sigue siendo el que más kilómetros en eléctrico hace en toda España. Estamos haciendo un tránsito diario Madrid-Zaragoza-Madrid. Y a raíz de ese proyecto, que también lo enfocamos con un enfoque superindustrial, es decir, no comprar tecnología por comprar, porque efectivamente también pues con el coste de un camión eléctrico te endeudas es un por 3 contra un camión convencional, ¿no? Entonces también los ratios de endeudamiento también cuentan, ¿no? en esta transición. Sí, sobre todo como cuando he oído a algún amigo mío aquí sentado, dice, cuando te sientas delante del señor del banco y le dices, es que este año los que voy a renovar este año además van a ser eléctricos, multiplica por 3 lo que teníamos hablado. Claro. Entonces ahí hay que jugar, ¿no? con cuidado, pero es verdad que bueno, pues tiene sentido, eso lo hemos montado de una manera muy ingenieril para demostrar al cliente
si se puede o no. Primero hacemos simulaciones con software, después simulaciones en campo, recogiendo datos de orometrías, pesos, estilos de conducción, climatologías, etcétera, y para ver si tiene sentido, ¿no?, el caso de uso. Y lo mismo en distribución de última milla, que hemos hecho proyectos aquí en Madrid, con el Madrid Green Urban Mobility Lab, o en Navarra, usando hubs urbanos con acuerdos y colaboraciones con Telpark y cambiando legislaciones y regulaciones de distribución en zonas de bajas emisiones. O sea, traccionando proyectos y colaborando, ¿no?, muy activamente en esa transición. Y en cuanto a la rentabilidad, pues bueno, si el cliente tienes acuerdo, si tus clientes apuestan y te alineas, ¿no?, y sobre todo si les explicas, porque yo también lo que veo es que hay mucho desconocimiento y hay que ayudar a la gente a entender, ¿no?, cómo el hecho de que genere N o X emisiones va a afectar a su cuenta de resultados, como el hecho de que no declaren ciertas emisiones pues va a ser de obligado cumplimiento no solo en sus informes de información no financiera, sino en sus informes de sustainability, ¿no? Entonces, que la HVO ayuda, ¿no?, a transicionar sin cambio de tecnología. Bueno, a los clientes también hay que educarles y hay que enseñarles, porque esto llega y si no cambiamos, si cambiamos cuanto antes y hacemos economías de escala, dentro de un año y algo empezaremos a pagar todos los derechos de emisiones, ¿no? Entonces creo que cuanto antes nos anticipemos, pues mejor en ese sentido, ¿no? Has sacado un tema que me parece muy interesante, que es que la huella de carbono de los proveedores, de los clientes, ahora todos vuestras empresas, los talleres también, tienen que empezar a reportar no solo lo suyo, bueno, los talleres en función todavía de cuánta gente trabaje y tal, pero al final no vamos a incorporar todos, sino lo de sus clientes y lo de sus proveedores. ¿Hasta qué punto esa normativa va a cambiar un poco estancamiento que teníamos? Mucha regulación, pero nadie hace nada porque total tampoco pasa nada. Quiero decir, si hay que valorar, valoramos otras cosas. Pues el viernes 6 la Comisión Europea publicó el nuevo reglamento que había aprobado el día 27 de octubre. Y bueno, pues ahí la verdad es que eso va a ser una catarsis. Porque, bueno, la verdad es que lo hemos leído un poco por encima, ¿no? Pero a lo que viene a decir la Comisión Europea es que todo esto que se estaba haciendo hasta ahora de sacarte una foto delante de un árbol ya no vale, y que el que no haya llevado un protocolo de hacer las cosas bien y de auditarlas, pues lo va a tener complicado. Exacto. Pero volviendo un poco también a lo que estábamos hablando antes, y enlazándolo lógicamente con el tema de las emisiones y del CO2, me quito el tema empresarial y me voy al tema de la asociación. No puede. Todo esto lo que conlleva es que tiene que haber una nueva redistribución de impuestos. Es decir, lo que no puede ser es que haya una empresa que esté poniendo en sus camiones un combustible que es un 90 y tantos % más eficiente y que sigue pagando el impuesto especial de hidrocarburos. Uh-huh. Lo que no puede ser es que al final tengamos toda una serie de trabas económicas y administrativas y que todo esto cueste más y que nadie nos venga a compensar ese incremento de coste, cuando además el utilizar ese combustible, que es una alternativa que sí podemos tocar en esta transición, que hablaba yo antes, pues no conlleva ningún aliciente para nosotros, ¿no? Entonces vas y dices, bueno, pues al final es que esto es, nos ponemos a dar vueltas a la noria, y al burrillo pues cada vez le ponemos la zanahoria más grande, pero nunca llega a cogerla, ¿no? Entonces también hay que darle una vuelta a todo este tema. Lo que pasa es que es un tema complicado, porque si hablas de 800.000 millones, es que yo cuando hablan en Bruselas de 800.000 millones, yo es que creo que no saben lo que son. Y luego déjenme decirles una anécdota que tenemos en ASTI, que siempre decimos que cuando hay cosas de estas nuevas, leyes nuevas en el Parlamento Europeo, hay reglamentos, pues que al Parlamento Europeo entra un caballo blanco alazán, precioso, y cuando sale, pues sale un camellico cojo, escucha que no había bebido agua y que lo está pasando el hombre mal, porque como es una cuestión de que tiene que ser para todos bien y para todos no puede ser bien. El gran problema que tiene Europa es que al transporte de mercancías y viajeros lo tiene abandonado y no saben la realidad de lo que suponemos para la economía de la Unión Europea. Entonces, sí lo saben, pero no lo quieren saber. Claro, bueno, pues entonces se legislan cosas sin contar con nosotros, por supuesto, y se legislan cosas en base a una serie de intereses que nosotros no vamos a llegar a alcanzar, porque la Guerra de las Galaxias ya se estrenó hace muchos años. Paula, ¿va a cambiar la operativa esta nueva normativa?
¿Va a cambiar algo en nuestro negocio de día a día? ¿Va a haber algo que lo mejore o que lo dificulte? A ver, lo estamos estudiando también, pero nosotros, la verdad que, bueno, un poco en línea, ¿no? Creemos que por donde deben ir las cosas, además lo que hablamos, ¿no? La transición ecológica es fundamental, el cambio de tecnologías, pero para nosotros una de las cosas más importantes, sobre todo en transporte de viajeros, es el trasvase modal. O sea, por mucho que estemos cambiando la tecnología de los vehículos y la gente sigue usando el vehículo privado, pues no hay un cambio real, ¿no? Decíamos datos esta mañana, ¿no? El PNIEC hablaba de que tenía que haber una reducción del 37%. Eso en la parte de autobuses supondría cambiar, trasladar viajeros al transporte en autobuses, pues multiplicar por 1,4 los que ahora mismo tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue eso, no? Yo creo que las políticas tienen que haber por ahí, la ¿no? flota de la noche a la mañana. Totalmente. Además es que aunque de un día para otro, ¿no? De repente todos los autobuses que tuviéramos fueran cero emisiones, o sea, realmente el efecto que tendríamos sería nulo, porque el peso real está en el vehículo privado, ¿no? Entonces, creemos que el cambio tiene que ir por ahí. ¿Por dónde va? Pues, bueno, en España las últimas políticas que se han hecho de bonificación, pues la verdad que sí que han ayudado. Hay estudios ya que demuestran que ese cambio modal ha empezado a hacerse, todavía un poquito, pero bueno, ya hay viajeros que consideramos que han pasado del vehículo privado al transporte público en torno a un 8% por esas políticas, o sea que esas políticas tienen que continuar. Tiene que haber un esfuerzo también en entender, ¿no? Preguntabas antes, ¿no? El cliente, ¿qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos los operadores, ¿no? y las administraciones de entender qué realmente es lo que está buscando las personas que viajan, ¿no? Porque le pedimos a las empresas, por un lado, claro, porque el que le pide realmente es su cliente. Claro, por mucho que le digas a alguien, no, deja el coche y vete ahora en autobús, ¿no? Pues hay que ver qué dice realmente... la administración que tienes que dejar el coche para que te montes en el autobús. Claro, entonces hay que entender primero al viajero que llamamos ahora mismo, qué es lo que está valorando, qué es lo que no, vamos, en los estudios que hacemos, pues siempre de lo primero, ¿no? Decíamos antes, el precio es lo más importante, frecuencia, fiabilidad, capilaridad, ¿no? Al final es un servicio, un transporte público de calidad. La realidad. Y luego entender el no viajero, ¿no? Actualmente, ¿qué es lo que valora el usuario del coche, ¿no? Del vehículo privado, y qué podemos ofrecer en el transporte público para que haga eso, es para hacer ese trasvase. Pues misma pregunta. ¿Va a cambiar todo esto? Porque vosotros sois una empresa en que estáis en pleno proceso de transformación por convencimiento propio, nos lo has dejado clarísimo, pero ahora tiene que estar en proceso de transformación todo vuestro entorno, es decir, vuestros clientes, vuestros proveedores, y todos tenemos que aceptar esas normas. ¿Tú crees que esto va a cambiar o que va a afectar a la rentabilidad o que el negro sobre blanco se va a quedar en un mero informe? No, yo como te decía, o sea, primero por convicción y luego porque hay legislaciones aplicables y hay que cumplir, ¿no? Pero creo que efectivamente hay que ir dando pasos y hay que ir dando pasos en esa transición energética, aplicando cada tecnología a los casos de uso que se consideren y adelantarnos, porque efectivamente las regulaciones vienen para quedarse. Por tanto, pues sí, yo creo que al final la sostenibilidad va y tiene que tender a ser rentable. Va a ser el eje. Va a ser rentable. Sí. Además, luego aquí seguro no me dejará mentir Marco como presidente, pero luego es un sector súper atomizado, entiéndeme también. Entonces, 100.000 empresas de transporte, ¿no? Con 2-3 camiones, y por tanto hay que tener músculo también para ir transicionando. Porque, eso es la flota que hablaba Raúl. La que, si solo con mantenerla bien cambia mucho la cosa. No, pero al final es que, vamos a ver, es que todo eso hay que ponerlo encima de la mesa. Nuestro tamaño medio de flota es de 3,7 o 3,4. El tamaño de flota de Francia, pues a lo mejor está en 10 o en 12. El de Alemania a lo mejor está en 25. Entonces, no estamos hablando de lo mismo, no. Acaba. No, adelante. Sí, quería comentar que al final hay varias vías de desescalar la sostenibilidad, porque entiendo que las empresas grandes pues tiendo a pensar que hay más recursos, ¿no? Para invertir a futuro y ya veremos cuándo llega la rentabilidad. Pero señalaba ahora mismo Marcos que el gran tejido empresarial de este país, y no solo del transporte en general, son pymes, cuando no micropymes. Claro, ¿cómo se ayuda a que les llegue la información para cómo orientarse a la sostenibilidad a estas empresas que van en general con el agua
al cuello, que tienen el tiempo justo, porque muchas veces el gestor pues también es operario o quiero decir que trabaja como factor productivo de la compañía. ¿Cómo hacemos que lleguen esos mensajes de sostenibilidad, que se orienten y que sean compatibles con todas las otras inversiones que tienen que hacer? ¿A qué ritmo? La verdad es que es muy complicado. En el caso del ámbito de la postventa de automoción, las empresas que dan servicio a flotas como las vuestras, en las empresas más grandes pues están más o menos claro, porque si quiero trabajar con una empresa como la vuestra, como a ti te obligan a estar orientado según los criterios de sostenibilidad, pues tú me obligas a mí también, porque si no, tu cliente probablemente diga, oye, quiero seguir la trazabilidad de todo. Pero eso es una parte relativamente pequeña del mercado. ¿Cómo hacemos para ayudar a esas pymes y micropymes a que se orienten a la sostenibilidad? En el caso del transporte no lo conozco demasiado. En el caso de la postventa de automoción está siendo el propio sector, ante la incomparecencia de las administraciones que regulan y ya está, el que esté dando soluciones, el que está dando soluciones, el que está generando programas de ESG para que las pymes puedan orientarse a cumplir con toda la normativa de sostenibilidad, pero ante la ausencia de la administración. El gran problema yo creo que está en las pymes que no tienen recursos. Bueno, es un problema sectorial y estratégico de la sociedad en general. Quiero decir, si entendemos que el sector del transporte, bien sea de viajeros o de mercancías, eso es un sector estratégico para la economía real. Eso no está en discusión. Real. Sí, pero si se entendiese como tal, ¿no? Creo que hay que entender también que toda esta información y todo esto que se está regulando, ¿vale? Debe cumplirse. Yo veo difícil solución para las pequeñas empresas, porque primero vamos a Francia y te exigen unas normativas distintas que las de Alemania, en España distintas que en las de Francia, y luego todo esto tiene una connotación, ¿no? Por eso nosotros decíamos, queremos ser más grandes, no por el hecho de decir que somos más grandes y que hemos más que triplicado en 3 años, ¿no? Sino para abordar proyectos que siendo más pequeños no podríamos, porque el componente de digitalización, de extracción del dato, para ver cuántas emisiones has generado cuando transitas por Francia, para poder emitir certificados auditados de la reducción de emisiones, para hacer informes vía software de la viabilidad o no de la electrificación de ciertos corredores. Todo esto es inviable que lo haga una pequeña empresa, pero es requerimiento legal también, no solo, ¿sabes? Lo cual nos encontramos en una pero incluso en la gran empresa, porque la incongruencia mayor va a ser que el año que viene, cuando termine la auditoría, el informe de sostenibilidad que tenemos que incluir dentro de la auditoría va a ser más importante que el informe económico. Sí. Es decir, puedes tener la empresa arruinándote, pero eres sostenible. De hecho, entonces, pero no solo para la administración, para los fondos de inversión. No. Ya te voy a mirar primero la memoria de sostenibilidad, porque la económica ya me ocuparé si no es muy buena. Hombre, si es muy mala no es muy buena de arreglarla. La otra, como no esté bien planteada, no tengo por dónde meterle mano, pues no voy a cambiar la filosofía de la empresa. Lo llevas a nuestro ámbito, por ejemplo, y si tú vas, lo que hablábamos antes, demandas financiación al banco, y el banco te va a pedir que esa inversión sea sostenible. Entonces, o ponemos HVO, que es lo que podemos poner ahora mismo y que funciona. Lo que hay. Yo el otro día lo puse en mi coche, creí que iban a salir margaritas por el escape y no, gracias a Dios, además el coche anduvo bastante bien. Pero todo esto es que volvemos a lo que yo decía antes, es que aquí hay una serie de ingresos, una serie de impuestos, y lo que no podemos seguir es invirtiendo en más dinero, con más impuestos, porque es que no... No hay más. 2 más 2 no salen 4. Bueno, venga, vamos a ir al final. Vais a cumplir un requisito, que es el de la carta de los Reyes Magos. Tenemos que acabar nuestra carta, por favor. Así que ya sabéis, de manera relativamente breve, 1 minuto, no doy más. No, pues yo en materia fiscal creo que habría que incentivar la renovación tecnológica, por un lado. Luego, como decía Marcos, el tema impositivo a los hidrocarburos en una compañía como nosotros, que en un año vamos a casi llegar a 4 millones de HVO, pero estamos pagando los mismos impuestos que con combustibles convencionales. Luego, en materia de regulación, sí pediría a la Unión Europea que normalice y que estandarice las regulaciones en toda Europa. Y luego, creo que no hay transporte sin personas y talento, y creo que también se comentaba antes, es un sector maduro. Creo que tenemos que ser lo suficientemente capaces como para atraer talento que históricamente no ha estado en este sector para acometer esta reconversión. Hablo de ingenieros y de otros talentos, y de cuidar muy mucho a todos aquellos que llevan y transportan a las personas
O a las los mercancías. camiones. Y en eso creo que hay que poner mucho foco, porque eso también es sostenibilidad social y cuidar sus infraestructuras, sus condiciones, y sin eso pues no hay, No puede haber no hay desarrollo. transporte y no hay transición. Exacto. Ujú. Paula, tu carta. Pues más viajeros para el transporte público, ¿no? Bueno, el último año no ha ido mal. No, pero bueno, pero que siga creciendo. También, pues eso, un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Priorizar políticas e inversiones en el transporte público, ¿no? Para mejorarlo, y luego mayor colaboración entre operadores y administraciones entre sí para seguir potenciando el uso del transporte público, mejorar esas características que decíamos antes, ¿no? Más capilaridad, más frecuencia, más calidad de servicio, y sobre todo también tener estabilidad en las políticas de financiación, ¿no? Que al final estamos cada año esperando a ver qué va a pasar con el año que viene. Bueno, estamos y a saberlo. 20 días, no te Nada. va a ser la última semana, ya nos lo han dicho antes, o sea que no te preocupes. Y no es que te las den, es que te las paguen. Exacto. Déjalo, vaya. Claro, esas son dos cosas. No me abran melones, esas son dos cosas El cómo y el diferentes. cuándo. Exacto. Marcos. Yo no me voy a ir tan lejos, me voy a quedar un poquito más cerca, porque pedir a Europa es como un poco pedir a... ¿Europa? Yo le voy a pedir a nuestro gobierno, al ministerio, pues que de verdad se dé cuenta de la importancia que tenemos, de que necesitamos ayuda, de que necesitamos muchas inversiones en muchos ámbitos, en áreas de descanso seguras, que también, todo eso nos influye, y sobre todo en que se den cuenta que al final somos un sector dinamizador de la economía, somos un sector que exportamos los bienes y los servicios, y al igual que la gente cuando deja el coche en un intercambiador y se monta en un autobús o en un ferrocarril de cercanías, pues me imagino que habrá salido esta frase esta mañana 100 veces, pero esa neutralidad tecnológica pues que sea real, y que cada uno pueda utilizar HVO, comprar un autobús o un camión eléctrico porque su servicio lo demande, pero que no sea una especie de imposición, porque en realidad termino ya, porque en una de estas jornadas que he tenido levantó la mano un señor y me dijo que tenía un discurso como un granjero de Wisconsin del año 1920. Y entonces, claro, te ha quedado marcado aquello. Sí, eso lo tengo aquí grabado, porque había un foro bastante importante. Usted tiene un mensaje de granjero de Wisconsin. Y entonces le dije, pues mire, yo no sé, el granjero de Wisconsin no tuvo nadie que cuando iba con un carro con 2 caballos le obligó a dejar el carro con 2 caballos, porque hubo un día que pasó un coche y hizo así y dijo el granjero, joder, pues yo esto lo tengo que dejar y comprarme un coche. Pues esto es exactamente igual. Yo lo que creo es que la neutralidad tiene que llevar al sector tecnológica. Los trenes no son mejor que los camiones, sino complementarios. Los camiones no son mejor que los trenes, sino complementarios. Y al final lo que le pido a nuestro gobierno es que nos haga un poquito más de caso, y que todo esto, a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, pues eso, pues cuando decimos 18 meses, es poco tiempo, 18 meses. Me ha parecido un plazo de tiempo. Con suerte. Bueno, pues yo lo que pido es que aquí, muy cerca, pues de verdad cojan el toro por los cuernos y nos hagan caso. Raúl, muy rápido, 3 deseos muy rápidos. Al legislador en general, que escuche más antes de hablar con la legislación. Es un mal de esta sociedad. No escuchamos, no sé quién hace los informes del legislador, pero claramente no escucha a los sectores. A las empresas del transporte de mercancías y de viajeros, que escuchen también lo que les puede aportar la postventa de automoción, la gente que les va a ayudar a ser más rentables y a contaminar menos, a orientarse a la descarbonización con esa idea del mantenimiento eficiente que defendemos desde el Club de la Postventa de VI. Y a Capital Radio, que el año que viene podamos volver a vernos aquí y hacer un análisis mucho más positivo de cómo están yendo las cosas, del que estamos haciendo ahora, que hemos conseguido, me gusta mucho la expresión, meternos en un huertos sin meternos en jardines. que el matiz es importante, porque al final de los huertos fructifican frutos, ¿no? Que son muy importantes. Muchas gracias a los 4. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.